Hola amigos y seguidores de Alfa y Omega, nuevamente sean muy bienvenidos a un nuevo programa de lectura recomendada bíblica. Hoy vamos a estar hablando acerca de un libro interesante titulado Introducción a la Filosofía por el escritor y autor Alfonso Ropero Versosa, autor de variados libros o variados títulos, ¿sí? Nacido en 1956 en España. Este fue profesor de filosofía en el Centro de Investigaciones Bíblicas, o CEIBI por sus siglas, y desde ese entonces es editor general de la editorial CLIE, o CLIE, como ustedes prefieran, donde desempeña, como dije, editor general de esta importantísima editorial que tiene títulos de los más variados, una colección muy impresionante de libros. Y este autor, Alfonso Ropero Versosa, es autor, valga la redundancia, de unos 20 libros aproximadamente, entre los cuales destaco entre ellos el Gran Diccionario Bíblico o Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia, una obra gigantesca que le tomó alrededor de 16 años. Si se ponen a investigar un poquito sobre este libro, van a ver que es un libro casi necesario en las estanterías de todo cristiano que quiera estudiar en profundidad con la Biblia, ¿sí? Tiene más de 2.700 páginas y no tiene imágenes. Eso es lo más interesante, ¿no? Que es todo texto. Eh, yo lo tengo en PDF y no tiene imágenes, es solo texto. Por ejemplo, para Jesucristo, estoy hablando de la versión en PDF, eh, tiene 20 páginas, 20 páginas de todo texto acerca de Jesucristo. Obviamente, él no escribió los más de 5.000 artículos que posee este libro, sino que fue en conjunto con muchos otros profesores, pastores, doctores y demás profesionales. Pero Ropero fue el editor general. Este solamente es uno de los libros que él participó activamente. Pero hoy vamos a estar hablando acerca de el libro Introducción a la Filosofía. Tiene otros libros relacionados con la filosofía, otros libros relacionados con filósofos cristianos, pero este es una introducción. También es un libro de más de 700 páginas, un libro impresionante también. Pero él nos dice ya desde las primeras páginas, nos dice lo siguiente. Vamos a ver algunos pasajes de esta obra y vamos a analizarlo como siempre lo hacemos, luego le damos un pequeño puntaje. Dice así en la página 25 y 26. Requiere muchos sacrificios y no pocas virtudes, hablando acerca de la filosofía, ¿sí? Es fácil profesarla, ocuparse de ella de un modo académico, estudiarla en manuales e introducciones, presumir de ella, incluso denostarla como el que está por encima de la filosofía, más allá del bien y del mal, por encima del error y el engaño, pero la filosofía es una dama que elige y raramente se deja elegir. Espanta a los perezosos y presumidos, aleja de sí a los frívolos y cazafortunas. Es tanto más exigente que la religión, esta consuela, aquella desafía. La religión pide obediencia, la filosofía atrevimiento. La religión ofrece dogmas, opiniones ya formadas y aceptadas. La filosofía problemas y cuestiones abiertas. Es decir, la filosofía es un tema difícil, tal vez más difícil que la religión, pero como dice aquí, la religión tiene dogmas ya establecidos, la filosofía se puede seguir inventando, creando. Uno cree que la religión es difícil, sin embargo, solo pide obediencia. Tal vez luchar contra nuestra carne sea lo más difícil, porque ella nos lleva a querer hacer lo que no debemos o lo que no queremos. Un punto que a mí me sorprendió de la filosofía cuando comencé a leerla hace años es que duda de todo.
incluso de Dios. Es por eso también que se lo tiene ahí como de lado, ¿no? Pero esta nos puede ayudar a abrir los ojos a otros aspectos, hacernos preguntas que nos hagan replantearnos ciertas cosas que las damos por sentadas. O sea, hay cosas dentro de las escrituras, dentro de la Biblia, dentro de nuestra iglesia, dentro de la doctrina de nuestra iglesia que la filosofía puede hacer replantearnos. No quiero decir cuestionar, sino indagar en profundidad. Que eso es lo que yo quiero tratar en otro programa más a futuro, que es no solamente quedarnos con los que nos dicen o con, si vamos a otras religiones que ya tienen todo masticado, te dan todo procesado y vos solamente tenés que absorberlo y quedarte calladito, ¿no? Pero eso vamos a dejarlo para otro programa. Sigue diciendo este libro. En el cristianismo evangélico, la filosofía no goza de buena fama y los filósofos menos. Se ha construido una larga cadena de recelos y desconfianza, tanto más difícil de romper cuanto más irracional. Para muchos el filósofo compendia en su persona la soberbia y la impiedad y la increencia y el ateísmo. El autor intenta cambiar la perspectiva del cristiano en particular frente eh, a la idea de que se pueda ser filósofo y cristiano al mismo tiempo. Algo prácticamente impensado es tener un filósofo cristiano en nuestro grupo o comunidad cristiana. En el canal de Jordan Peterson hicieron una serie de programas acerca del Éxodo que grabaron hace 1 o 2 años más o menos, pero hace un tiempito atrás lanzaron esos programas para que eh, todos puedan acceder a ellos. Lamentablemente solamente están en inglés. Hay un canal de Jordan Peterson que está traduciendo los videos de a poco, goza de bastante popularidad, pero recién está comenzando, así que creo que estos videos no están todavía. Así que en ese mismo programa se reunieron varios pensadores, autores y críticos cristianos y había un judío también. Luego también aparece Ben Shapiro, un par de programas. Así que reunir personas con diferentes maneras de ver un mismo pasaje es, en algunos casos, iluminador. Nos hace ver qué influencias tienen o qué trasfondos nos pueden dejar ver. El creyente acude a su iglesia a, entre otras cosas, escuchar sermones sobre la palabra de Dios, exégesis y comentarios que, no obstante, su objetividad y competencia no disculpan al creyente individual de la lectura directa y el estudio por sí mismo de la Biblia, el libre examen, la interpretación privada, la meditación personal en el texto sagrado. Eso es algo que a mí me encanta de la Biblia, que es que te invita a indagar, a, a tener ese libre examen, como dice aquí, estudiar por uno mismo, buscar un pasaje, compararlo con otro y seguir aprendiendo y creciendo. Es decir, nosotros vamos a la iglesia, nos dan el sermón, nos leen varios pasajes, pero también depende de nosotros estudiar por nuestra propia cuenta, no solamente quedarnos con lo que nos dicen, sino que ir buscando y escalando, ¿sí? Irónicamente, el prejuicio más dañino es creer que se puede leer un texto, la Biblia en este caso, sin prejuicios, sin opiniones, ideas y creencias previas, recibidas mediante el lenguaje que supone en sí toda una filosofía y el entorno cultural. La misma palabra Biblia ya desata una ola de prejuicios y de burlas, y el autor, a manera de respuesta, dice lo siguiente. La actitud correcta consiste en interpretar la Biblia con los instrumentos que la cultura pone a nuestro alcance, pero sin dejarse dominar por ninguno de ellos, y menos por el nuestro propio, que es pecado de soberbia y arrogancia, como si nuestros ojos fueran más limpios que el de todos los demás.
La gran mayoría de predicadores cristianos decentes o humildes de corazón dice que la Biblia se interpreta a sí misma. Muchos pastores dicen cosas que la Biblia no dice y la tuercen para que digan lo que ellos quieren que diga. Así se ganan más adeptos, tienen un mensaje más liviano, un mensaje más acomodado a la carne, ¿sí? Luego el autor hace un repaso de los grandes filósofos griegos, Platón, Aristóteles, Epicuro, Séneca, etcétera, para luego pasar a los filósofos cristianos como Justino Martín, Clemente, Orígenes, Dionisio, San Agustín, entre otros. El prejuicio que uno como cristiano pensaría que poco o nada tendrían que ver los filósofos de antaño con el pensamiento cristiano. Pero fíjense un poco lo que pensaba Aristóteles y es algo que aprendí cuando iba a la secundaria. Según Aristóteles, Dios es un viviente eterno y perfecto, porque en él está dada la vida continua y eterna, y esa vida es Dios, el primer motor inmóvil. Como no tiene en sí ninguna potencia ni materia, no puede haber nada en él que se mueva. ¿Cómo es entonces ese motor? ¿Cómo mueve si es inmóvil? Dios mueve sin ser movido como el objeto del amor y del deseo. O sea, su manera de pensar es tal cual la presenta en la Biblia. Dios es exactamente eso, perfecto, eterno, inamovible. Aunque cabe destacar que Aristóteles, al igual que todos los filósofos de la polis griega, eran politeístas. O sea, él creía que había un Dios por encima de todos, aunque no podían conocerlo. Creía que había muchos otros dioses, pero que tenía que haber otro Dios por encima de todos ellos. El cristianismo no se puede reducir a filosofía pagana, porque introduce en la historia un nuevo elemento que es el nuevo ser en Cristo, a partir del cual se han de entender las relaciones del hombre con Dios y consigo mismo y con los demás. En el capítulo 2 comienza con el repaso de las diferentes escuelas filosóficas, donde en el siglo III confluyeron dos tipos de enseñanzas muy diferentes una de la otra, una ubicada en Antioquía y la otra en Alejandría, por lejos la más famosa. Sus representantes más destacados fueron Filón, Clemente y Orígenes, y el autor hace un repaso por sus obras y el modo de pensar de la filosofía cristiana temprana. Para el capítulo 3 se centra más en Agustín de Hipona, llamándolo el primer filósofo cristiano. En el capítulo 4 se dedica espacio a la filosofía de la Edad Media y dice lo siguiente en sus primeros párrafos. La Edad Media no fue esa época gris y nebulosa que a menudo nos representamos. Puede aplicarse ciertamente a los primeros siglos después de la caída de Roma, con sus secuelas de caos social, invasiones bárbaras y depresión económica. Pero a partir del siglo X amanece para Europa un periodo brillante de su historia, de modo que en el siglo arribamos al florecimiento de las ciudades y del comercio. El siglo XII desarrolló de una intrépida clase de mercaderes, emprendedores y ávidos de perfeccionamientos técnicos, la formación de capitales que permitían inversiones en la investigación para impulsar el perfeccionamiento de la sociedad. Todo esto facilitó las condiciones sociales para la propagación del conocimiento y de la ciencia. Todos pensamos que poco podría sacarse de la Edad Media. Sabemos que fue esa época oscura, un poco gris, pero ocurrió ese florecimiento en el pensamiento, tanto de no solamente en cristianos, en filósofos, también lo hubo en el arte y en el comercio también hay algunos destacados también. La filosofía no viene a desplazar la religión, ya que ambas buscan la verdad, aunque por caminos diferentes y con métodos distintos. Una y otra difieren en su expresión, pero no en su contenido y objeto. Esta es una verdad que no queremos ver o que poco intentan ver. El matemático, filósofo y astrólogo árabe Al-Kindi escribió lo siguiente con respecto a la verdad.
No debemos avergonzarnos de reconocer la verdad, sea cual fuere su fuente, incluso si llega a nosotros de generaciones anteriores y pueblos extranjeros. Para quien busca la verdad, nada es más valioso que la verdad misma. Incluso el propio Señor Jesús dijo que si permaneciésemos en la verdad nos haría libre, ¿no? Y que la palabra de su Padre era verdad en su momento más difícil, ¿no? Cuando ya estaba por ser entregado a las autoridades. La unión sin confusión entre fe y razón en el creyente significa, entre otras cosas, que la fe se edifica sobre la razón. Hay entre ellas una cierta continuidad. Para creer es necesario un conocimiento previo. No sería posible, por ejemplo, creer que Dios es eterno si la razón natural no pudiese captar naturalmente, al menos en cierta medida, qué es Dios y qué es la eternidad. Es un tanto por ahí un poco complicado de entender esto, o sea, Dios es eterno y es difícil de entender que pueda ser eterno. Es algo que cuando yo empecé a estudiar la Biblia, me costó mucho entender cómo puede ser que Dios existió siempre, cómo puede ser que pueda ser eterno, que existió desde siempre, ¿no es cierto? Y es algo que cuando uno empieza a indagar, uno empieza a investigar, es algo una pared contra la que uno choca, que es difícil de franquear. Hasta que uno empieza a crecer en el conocimiento de la palabra, empieza a ver eh, o empieza a leer la Biblia y ver que Dios efectivamente sí es eterno, es inamovible, es ese primer motor inmóvil que fue el creador de todo el universo. ¿Sí? Luego, más adelante, pasa por la filosofía de la Reforma. Obviamente, el autor, al ser de la iglesia protestante, tiene una mirada favorable hacia esta. No es que yo esté en contra tampoco, sin embargo, es partidista de ese punto de vista, ¿no? Y le faltaría reconocer también los errores que cometió el protestantismo, pero sí destaca sus aciertos. Los capítulos 7 y 8 ya nos llevan a épocas más modernas donde se habla de otros ilustrados como Kant, Comte, Hegel e incluso Marx. Y por último, el capítulo 10 habla sobre la época moderna o contemporánea. Siéndoles sinceros, a pesar de la enorme obra que hizo Ropero, y les animo a estudiar filosofía cristiana porque te abre otra perspectiva, otra mirada, pero nunca les voy a decir que tiren todo lo que conocen por la borda, pero lo que hace la filosofía cristiana es que promueve a hacerse preguntas, a cuestionarse, ¿sí? Por ejemplo, ¿es la doctrina de mi iglesia la verdadera? ¿Son los dogmas de mi religión las que se enseñan en las escrituras? Les digo porque hace un tiempo visité una iglesia adventista, compartimos muchas creencias con ellos, pero no somos iguales. Los cultos de ellos son básicamente un pequeño mensaje y luego estudios impartidos que vienen desde la central. Solamente tienen que leerlos, no estudian por sí mismos en sus casas y ya tienen todo masticado y dado en su boca, así ya lo tienen ofrecido así, por lo que el examen crítico y autodidacta siempre buscando con la guía del Espíritu Santo, para mí es menester, pero para ellos no lo es. Así que como les decía, esperaba más de este libro, más por el lado del pensamiento cristiano primitivo, la filosofía del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del Señor Jesús, pero hay que destacar que muchos hombres que vinieron después, que dedicaron sus vidas literalmente hablando al estudio de la palabra, porque muchos murieron por predicar el Evangelio en momentos donde era difícil o estaba prohibido. O sea, de personas que buscaron más allá de los placeres de la vida, escribir en épocas donde estaba prohibido pensar distinto al pensamiento católico, donde acceder a textos o a cosas tan sencillas como papel o pergamino o tinta podía ser cuestión de persecución. Y hoy lo tenemos todo mucho más difícil, mucho más fácil, quiero decir.
Solo agarramos una computadora, un celular y ya lo tenemos todo resuelto. Nadie nos persigue, nadie está atrás nuestro, mirando qué hacemos o tocando nuestra puerta, viendo qué, diciendo, mira, esto está prohibido, ¿eh? Así que para finalizar, creo que mi puntaje para este libro es un 7. Lo digo como les decía, esperaba más de este libro. Sin embargo, me abrió la cabeza también para buscar la verdad y conocimientos referidos a la palabra de otra manera. Así que espero les haya parecido interesante. Les animo también, si bien son 700 y pico de páginas que tiene este libro, difícil por ahí por momentos de leerlo. Tal vez cuando comencé a leer este libro, fui un poquito con un poco de temor, diciendo la filosofía no es para mí, no, es algo complicado, pero el autor lo hace bastante, bastante llevadero. Así que también, como siempre, les animo a leer esta clase de libros y Dios pueda bendecirlos, es mi deseo. Muchas gracias y hasta la próxima.